continuaba, ¿no? Entonces, como hemos ya mencionado, la vía motora pues inicia básicamente en lo que es la corteza cerebral, en el lóbulo frontal, en el área 4 y áreas accesorias, y llega pero esta vía va a ser muy importante ya que las pérdidas de fuerza, que son unos síntomas y signos que son frecuentes en la parte neurológica, nos va a indicar que puede haber lesiones tanto en la vía piramidal o también pues en otras partes de de los órganos que cumplen las funciones del movimiento, ¿no? Incluyendo el músculo mismo o la unión neuromuscular, ¿no? Que ya no serían parte de la vía piramidal, ¿no? Sino básicamente ya son los componentes donde se ejecutan los movimientos. Entonces hay patologías también que afectan estas zonas, ¿no? Como las miopatías o, por ejemplo, en la unión neuromuscular, la miastenia gravis, enfermedades que van a hacer de que se pierda también la fuerza muscular. Pero cuando evaluamos la vía motora, principalmente tenemos que evaluar lo que es la función de la primera y la segunda, pues, motoneurona, ¿no? O neuronas que hacen que se ejecuten sus movimientos. Siguiente. Bueno, como se mencionó, pues no, en sí la vía motora son las vías que conducen las incitaciones motoras voluntarias, automáticas y también asociadas, ¿no? Estas llevan el impulso nervioso desde la corteza a estructuras subcorticales en el mismo cerebro, lo que es lo que viene a ser pues la corona radiada, la cápsula interna, y también las estructuras subcorticales terminan en núcleos motores de pares craneales y también de las astas anteriores de la médula espinal, ¿no? O sea, en sí son dos fascículos, ¿no? Uno que va hacia lo que es la parte de la médula, la vía corticoespinal, y la otra es la vía corticonuclear, ¿no? La que va a los núcleos de los nervios craneales, que todos se encuentran a nivel del tronco cerebral, desde el mesencéfalo hasta el bulbo. Entonces, estas vías pues no se unen y cumplen funciones de movimiento tanto de lo que es las extremidades, que es la vía corticoespinal, como también de los nervios motores, de los nervios craneales motores, ¿no? Que principalmente son movimiento pues de la cara, los ojos, la lengua, ¿no? Entonces ahí también se llama la vía córtico nuclear, ¿no? Que es lo que van a innervar los pares craneales. Por eso, y también pues las vías que van a producir movimientos son la vía piramidal y la vía extrapiramidal que también pues produce que estos movimientos sean estos movimientos van a ser pues los que se necesitan, ¿no? Van a afinar el movimiento de la vía extrapiramidal, por la que también algunas alteraciones de esta vía producir trastornos de movimiento, ¿no? Un ejemplo, pues, el ejemplo más conocido de una alteración extrapiramidal es la enfermedad de Parkinson, ¿no? En la cual hay alteraciones del movimiento, aparecen temblores, aparece rigidez, aparece bradicinesia, ¿no? Que es parte de la lesión de esta vía. Entonces, ambas vías pues, son de motilidad y de coordinación armoniosa, especialmente la vía extrapiramidal, ¿no? Que va a coordinar. Y la vía piramidal es la que va a hacer que se pueda iniciar el movimiento. Siguiente. Y aquí tenemos, ¿no? Un gráfico que explica mucho lo que es la vía piramidal. La vía piramidal en sí es un conjunto de fibras que nacen pues, en la corteza cerebral, en la corteza cerebral, ¿no? Y al nivel del bulbo forman pues las pirámides bulbares, donde va a haber el cruzamiento, ¿no? Está del lado derecho hacia el lado izquierdo del 85% de las fibras van a cruzar y va a haber una parte del 15% que se mantiene en el mismo lado, ¿no? Entonces, esta vía piramidal tiene dos componentes, pues, ¿no? La vía córtico-espinal, la que vemos que va a pasar por la rodilla de la cápsula interna y por eso toma este nombre, ¿no? Entonces, acá vemos que se inicia, ¿no? La vía piramidal en el área 4, que está a nivel del lóbulo frontal y por delante de la cisura de Silvio, ¿no? Y hay algunas áreas accesorias, ¿no? Área 3, área 5 que están también el lóbulo frontal o también el lóbulo parietal, ¿no? Que tienen relación con lo que es la parte sensitiva, porque en sí, pues es la respuesta motora también es
como una respuesta a los estímulos sensitivos que se realizan. Y luego pasa a la corona radiada, donde las fibras están bastante separadas, ¿no? Que van proveniendo de ambos lados de la corteza frontal y se unen todos en lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Porque como sabemos, la cápsula interna tiene un brazo anterior, un brazo posterior y la rodilla, ¿no? En la cual justamente por esa rodilla va a pasar pues la vía corticonuclear, ¿no? La que va a inervar a los núcleos de los nervios craneales, que son los que cumplen la función de mover básicamente los segmentos de la cara y también los ojos, la lengua, la faringe, etcétera, ¿no? Luego pasa pues lo que es la cápsula interna a los pedúnculos cerebrales, ¿no? En los pedúnculos cerebrales esta vía también todavía se mantiene bastante compacta, ¿no? Y también lleva ya tanto la vía córtico-espinal como la vía córtico-nuclear a los últimos nervios craneales motores, ¿no? Que en sí sería pues el hipogloso, ¿no? El que está más por debajo de todos los núcleos y que recibe pues haces de la vía piramidal. Y luego continúa como el vía córtico y continúa la vía córtico-espinal hasta llegar a lo que es el asta anterior de la médula, ¿no? Pasando por lo que es la porción basilar del puente, pasa también por en la parte del bulbo, ¿no? Por las pirámides vulvares, donde se forma como una especie de abultamiento que se llama pirámide y por eso toma el nombre, ¿no? De vía piramidal, ¿no? Porque va a formar esa especie de pirámide a nivel del bulbo, pero también se vía piramidal porque las neuronas que producen movimiento a nivel cortical son las neuronas piramidales, ¿no? Entonces, por ambas cosas, pues toma ese nombre. Y luego, pues, está la decusación de las pirámides, ¿no? En la parte, vulvar, en la parte final del terminal del bulbo, la cual se cruza del lado derecho al izquierdo, el izquierdo hacia el lado derecho, como mencionamos, casi un 80-85%, ¿no? Entonces, por eso que las lesiones que se producen a nivel cerebral, por ejemplo, un infarto a nivel de la cápsula interna derecha, dará pues una hemiparesia del lado izquierdo, ¿no? Por el cruzamiento que existe, ¿no? Y también después de cruzar la vía piramidal, pues las lesiones ya medulares en el mismo lado tendrían que dar manifestaciones clínicas del mismo lado. Y eso a nivel de lo que es en la vía, en la genicular también hay un cruzamiento, ¿no? Y al final vemos cómo termina, ¿no? En el tracto córtico espinal ventral y el tracto córtico espinal lateral, los cuales pues ya son tractos que van a ir bajando por la médula hasta la última parte, ¿no? A nivel de lo que es el movimiento de las extremidades inferiores, que se encuentra ya en la parte dorsal baja, ¿no? Casi a la lumbar. Y de ahí sale pues la vía piramidal hacia los nervios periféricos, ya como una segunda motoneurona, ¿no? Entonces, el cuerpo de la primera motoneurona está en la corteza y el cuerpo de la segunda motoneurona está pues en el núcleo del asta anterior de la médula, ¿no? Entonces hacen una conexión, una sinapsis entre primera y segunda neurona, teniendo como función la primera neurona de ser reguladora, ¿no? De lo que es la función de la segunda neurona, ¿no? O sea, produce inhibición de la segunda neurona. Por eso que cuando vemos, pues, lesiones piramidales de lo que es la primera neurona, pues, como se ha dañado la primera neurona y ya no se inhibe la segunda, va a haber pues, hiperreflexia, hipertonía, Babinski, como un síndrome de primera motoneurona, ¿no? Y luego, pues, continúa el nervio periférico, llegando hasta el músculo, ¿no? Pero también importante que en la unión neuromuscular, pues, hay neurotransmisores como la acetilcolina, que cumple una función muy importante, que puede tener también ciertas patologías cuando hay disminución o alteración en los receptores. Siguiente. Bueno, hablemos primero de la vía motora piramidal o también llamada córtico-espinal, ¿no? En sus nombres, pues casi siempre empiezan donde la función o las descargas neuronales empiezan, en este caso, en la corteza y van hasta la médula espinal, ¿no? Pues se llama también córtico espinal.
La primera neurona motora superior o central, pues nace en las áreas motoras primarias de Brodmann, el área 4, ¿no? A nivel neurofrontal, áreas accesorias como el 6, el área 3, 1, 2, que son posrolándicas, ¿no? O sea, básicamente ubicadas en lo que es el lóbulo parietal, ¿no? También hay un área sensitiva motora secundaria que está situado en el opérculo parietal, ¿no? Entonces, área sensitiva motora secundaria significa que este área, pues, responde rápidamente a los estímulos sensitivos que van a producir movimiento, por ejemplo, cuando hay algo caliente, ¿no? Entonces, la sensibilidad lleva ese estímulo hacia el área parietal y la respuesta motora va a ser rapidísima, ¿no? De levantar la mano y protegerse de esa sensación de calor, porque te puede quemar. Entonces, ahí es donde este área también tiene mucha, está con esa función a la parte motora, ¿no? Hay también las áreas suplementarias motoras y otras afines que se encuentran entre lo que es el área 3, 1, el 2, el 6, relacionadas justamente con lo que es los movimientos y algunos reflejos complejos, ¿no? Porque no son reflejos siempre, son bastante complejos, ¿no? Entonces, si vemos también en el área motora primaria, que sería el área 4 básicamente, pues se encuentra el homúnculo de Penfield también, ¿no? Donde ciertas áreas del cuerpo son pues proyectadas en estas zonas y que producen pues que salen, ¿no? Sus fibras de esos sitios específicos y van bajando ordenadamente, ¿no? Sin mezclarse hasta llegar a su objetivo, por ejemplo, o del movimiento del miembro superior izquierdo, ¿no? Se encontrará en la corteza frontal o área 4 del lado derecho, pero en la parte externa, ¿no? En cambio, las extremidades inferiores, como vemos en el segundo gráfico, se encuentran pues en la parte interhemisférica, ¿no? Entonces, unas lesiones de ese nivel podrían producir solamente una monoparesia, ¿no? Si es que esa es una lesión que afecta esa zona exclusivamente. Siguiente. La corteza motora primaria, pues, se encarga de la producción de actos motores que sean simples y repetitivos, ¿no? Especialmente de la mano, ¿no? Que es, si vemos en el homúnculo de Penfield, pues el área que más grande que se representa de todo el cuerpo es la mano, ¿no? Porque la mano, pues, tiene funciones motoras muy complejas. Sin la mano no podríamos hacer nada, ¿no? Especialmente en la función de los dedos. Tienen una habilidad especial nuestras manos, ¿no? Por eso que incluso nos diferenciamos de la mayor parte de animales, ¿no? Los chimpancés, por ejemplo, no pueden mover mucho el dedo pulgar, ¿no? Por eso que a veces no han desarrollado mucho sus manos, ¿no? Y también las extremidades inferiores, pero no es tan grande, a pesar de que una extremidad inferior es mucho más grande que una superior, pero la proyección en el homúnculo es más pequeña, ¿no? Más pequeña que la de la mano. La corteza premotora, pues, va a controlar la musculatura proximal, o sea, básicamente de lo que es los muslos, lo que es los brazos, ¿no? Y también coordinación interextremidades, ¿no? Para que pueda haber, pues, una marcha, por ejemplo, de coordinación entre el lado derecho, izquierdo, y los movimientos guiados sensorialmente, ¿no? Como son los pasos o algunas cosas que lo podemos hacer en automático también, ¿no? Y el área motora suplementaria son movimientos complejos en respuesta, pues, a algún tipo de estímulo, ¿no? En el cual especialmente, como dije ahora, pues, que algo de como a sentir dolor, sentir un quemazón, mucho frío, entonces la retirada, ¿no? La retirada de la extremidad que está afectada, o también cuando hay algo, pues que un temor, ¿no? Un miedo o ver algo, ¿no? Pues, la parte sensitiva hace que el músculo se active y puedes empezar a correr rápidamente, ¿no? Siguiente. Aquí, ¿no? De lo que hablábamos, lo que es el homúnculo, que es un cuadro distorsionado del cuerpo, ¿no? Del cuerpo del ser humano. Las diversas partes de este tienen pues un tamaño proporcional al área de la corteza cerebral dedicada a su control, ¿no? Por eso les decía, por ejemplo, el pie está en la parte interna, en la parte interhemisférica. En cambio, el miembro superior está pues a nivel de la parte externa, ¿no? En el área 4, ¿no? Básicamente donde está
y incluso más grande que la proyección es más grande de los dedos que la propio pie o brazo, ¿no? Entonces la función. Y la cara y la ceja, la nariz, los labios, todo pues está en la parte ya más cerca a lo que es el lóbulo temporal, ¿no? Entonces puede haber lesiones que sí afecten básicamente a ciertas áreas pequeñas, ¿no? Y como vemos, ¿no? Las fibras nacen de ese área y se van hacia la corona radiada sin mezclarse, cada uno ocupa su lugar específico y luego pasan pues a la cápsula interna, ¿no? Donde se puede decir que estas vías se encuentran más apachurradas, más ajustadas, ¿no? En la cual una lesión al nivel de la cápsula interna, por ejemplo, por muy pequeña que sea, puede dar mucha clínica, ¿no? Una hemiplegia, por ejemplo, con parálisis facial central, ¿no? O sea, porque toda la vía está pasando por la cápsula interna junta. Y también hay que ver cómo las proyecciones, por ejemplo, de la cara, pues se van a ir a la vía córtico nuclear básicamente, ¿no? En cambio, lo que es la mano, lo que es el pie, lo que es la parte de miembros, tanto de distales como próximas extremidades, van rumbo a lo que es la vía córtico espinal. Siguiente. En la citoarquitectura de la parte cerebral motora, tenemos que los haces de la vía córtico-espinal se originan pues en las células piramidales, ¿no? Como decía también por eso que el nombre de vía piramidal, ¿no? Este se encuentra en la parte más profunda de la lámina 5 de la corteza cerebral, ¿no? Y justamente estas neuronas que están interconectadas unas con otras producen pues lo que es la respuesta hacia el movimiento, ¿no? Entonces, como que en esta zona se produce, ¿no? Básicamente todos los movimientos. Y también, ¿no? Que estas áreas corticales encargadas del movimiento, pues son áreas que tienen un poco más de resistencia que otras áreas del cerebro, ¿no? En las cuales son mucho más sensibles, por ejemplo, a la hipoxia. Siguiente. Como habíamos visto, ¿no? Las fibras, cómo se distribuyen, ¿no? Empiezan en un lugar específico relacionados con lo que es las partes de proyección en el homúnculo, teniendo una organización, pues, somatotrópica, ¿no? Todas las fibras de este fascículo se van a tener una ubicación, pues, exacta en, en lo que es tanto la vía, en lo que es la cápsula interna, lo que es la corona radiada y cuando pasa también por el tronco cerebral, ¿no? Y ya cuando ya llega a la parte de la médula, pues también tienen o directamente van a llegar a zonas específicas, ¿no? Por ejemplo, las fibras cervicales se encuentran en la parte medial de estas fibras. Las fibras torácicas y lumbares y sacras, pues se hacen cada vez más laterales, ¿no? Para ir bajando hasta la parte. Entonces, parte central se va adelgazando, entonces, como va dejando fibras, en la parte dorsal ya llega menos cantidad y son pues ya fibras específicas por el movimiento de extremidades inferiores, ¿no? Entonces, acá justamente vemos donde dejan sus fibras en las formas siguientes, ¿no? 55% en la médula cervical y el 55% también relacionado con el movimiento de la mano, ¿no? Por eso que es una cantidad muy alta la que queda en la parte cervical, ¿no? 15% en la torácica, porque la torácica pues no hay mucho movimiento, ¿no? No hay una extremidad, solo por el movimiento de algunos músculos pélvicos, alguna parte torácica que casi siempre es involuntaria, ¿no? Y 30% en la médula, lumbosacral coxigia, ¿no? La terminal donde está el plexo lumbar, por ejemplo, ¿no? Donde, donde salen las fibras para lo que es los movimientos de las extremidades inferiores. Siguiente. Entonces, la primera motoneurona, bueno, esto ya lo vimos ya. Este, Solo esta parte que hay que mencionar, por ejemplo, en el bulbo se reagrupa pues todas las fibras para formar pues las pirámides, ¿no? Las pirámides vulvares y el 65% son pues mielínicas y el 35% amielínicas. ¿Qué importancia tiene esto, no? Que las fibras mielínicas, que son las que contienen más mielina, son las fibras mucho más veloces que transmiten con mayor velocidad los impulsos, ¿no? En cambio, las que no tienen mielina, las amielínicas, pues
son más lentas y en la vía piramidal pues van hacia lo que son los músculos torácicos, abdominales básicamente, ¿no? En cambio, la mayor parte de las fibras sensitivas o de las vías sensitivas sí son más lentas y son amielínicas, ¿no? Pero las que son mielinizadas son fibras mucho más gruesas y muy, muy rápidas, ¿no? Que conducen el impulso a velocidades, pues, de milisegundos, ¿no? Para llegar el impulso desde el cerebro hasta el pie, por ejemplo, ¿ya? El haz córtico espinal cruzado es el que forma el 80-90% y el 10 al 20% no decusa formando el haz piramidal directo, ¿no? Que va por el mismo lado de la médula. Pero todas llegan a la médula espinal hacia el asta anterior. Siguiente. En la segunda, lo que es la segunda neurona motora inferior, o también llamada periférica, el cuerpo de estas neuronas está o se encuentra en el asta anterior de la médula y corresponde pues a las motoneuronas alfa, ¿no? Los axones, las neuronas motoras, forman pues la raíz anterior de los pares raquídeos y se dirigen pues a los músculos esqueléticos donde hacen sinapsis con las placas motoras y a través de su mediador no químico, en este caso la acetilcolina, desencadenan pues la contracción muscular, ¿no? También es importante saber, ¿no? Que hay enfermedades que afectan directamente a la motoneurona alfa, ¿no? O sea, solamente a la vía piramidal, pero a este nivel, ¿no? Como es el ELA, ¿no? En el ELA hay una degeneración de estas motoneuronas que van perdiendo cuerpos y lo que hace es de que el paciente pues quede obviamente sin movimiento, ¿no? Con cuadriparesias espásticas o flácidas también. Entonces eso explica pues cómo esta vía tiene patologías en diferentes lugares, ¿no? Puede ser la primera neurona, que casi siempre son cualquier patología cerebral, y la segunda motoneurona, ¿no? Que va a producir que el paciente empiece a tener pues pérdidas de fuerza y luego ya se queden plégicos o incluso cuadriplégicos, ¿no? Dependiendo de la altura de la lesión. Siguiente. En este gráfico lo que vemos es básicamente un corte transversal de la médula espinal que muestra pues la terminación de los tractos motores, ¿no? Los tractos motores descendentes, donde cabe señalar que en la actualidad pues existen consideraciones y dudas en cuanto a la existencia del tracto criboespinal, ¿no? Como una de las vías como una vía separada de lo que es la vía extrapiramidal. Básicamente son vías piramidales y extrapiramidales que hacen que el movimiento se produzca en forma coordinada. Entonces acá vemos, por ejemplo, la salida de la vía piramidal con el número 2 y 3 y la vía, pues, junto el nervio sale ya con fibras sensitivas, ¿no? Que entran por la parte posterior de la médula y con el ganglio. Pues, la vía piramidal no tiene un ganglio, pero sí la vía sensitiva, ¿no? Y vemos también el tracto córtico espinal anterior, que es más pequeño, el cual también sale pues sus fibras de lo que es el asta anterior de la médula, ¿no? Y junto a estas se encuentran pues las vías extrapiramidales, ¿no? Como el tracto tectoespinal, el tracto vestibuloespinal y el tracto olivoespinal, ¿no? Que son parte de la vía extrapiramidal. Siguiente. En lo que se refiere a la vía motora córtico-nuclear, o también llamado el haz geniculado, ¿no? El que pasa por la rodilla de la cápsula interna. Esta vía va a conectar la corteza con los núcleos motores de los pares craneales que se encuentran en el tronco encefálico, ¿no? Y termina pues en los músculos esqueléticos que son inervados por los pares craneales respectivos, ¿no? Entonces a nivel de los pares craneales motores tenemos pues desde el tercero, ¿no? El tercer nervio craneal que va a inervar pues a los músculos a los músculos intrínsecos del ojo, ¿no? Que producen movimientos tanto transversales como laterales. También el cuarto y el sexto par son los que producen los movimientos oculares, ¿no? El quinto par también tiene un componente motor, ¿no? A nivel de lo que es
los músculos masticadores, ¿no? Por eso que cuando evaluamos trigémino tenemos que evaluar también este, sus movimientos motores, ¿no? Luego el séptimo par, ¿no? Que es en cara al menos, es el más importante el movimiento, porque, y el núcleo también es el más grande, ¿no? El núcleo motor del facial es bastante grande porque este va a inervar los músculos tanto de la cara, la frente, e incluso la mandíbula, ¿no es cierto? Y va a tener que, va a tener que producir los movimientos tanto a nivel central como periférico. El otros nervios que tienen componente motor es el noveno y el décimo, ¿no? Especialmente de los músculos de la faringe, la laringe, las cuerdas vocales, ¿no? Que son las que producen ese movimiento. Y luego pues tenemos el onceavo y doceavo nervio craneal, ¿no? Que el espinal y el hipogloso que son básicamente motores, ¿no? Y como nervios motores, pues solo tienen esa función, ¿no? El hipogloso, por ejemplo, es el que mueve todos los músculos de la lengua. Siguiente. Bueno, sigamos el donde inicia las corticonúcleas en la parte ya inferior de lo que es la vía, el área 4, ¿no? O sea, es un área mucho más pequeña y también tiene células piramidales que inician esta función, ¿no? La primera neurona de esta vía motora voluntaria para los pares craneales se encuentra pues, en la circunvolución frontal ascendente, que es la circunvolución prerolándica, ¿no? En las células piramidales o gigantes de Betz son los que se inicia y se localiza pues en la parte más inferior o el pie de esta circunvolución, ¿no? Entonces se proyecta hacia la parte de la corona radiada básicamente, ¿no? Y ocupando en la cápsula interna lo que es la parte de la rodilla. Siguiente. Acá vemos una proyección, ¿no? Transversal en la cual vemos dónde se ubica justamente el ascórtico nuclear, ¿no? Si hemos dicho que el ascórtico espinal se encuentra en lo que es el brazo posterior de la columna, el brazo posterior de la cápsula interna, pues la parte o el ascórtico nuclear se encuentra en la rodilla. Y este axón de esta neurona, pues descienden por la parte medial de la cápsula interna, que es la rodilla, básicamente, ¿no? Y acá tenemos, pues, como hemos mencionado, que va dejando sus fibras en los pares canales motores, ¿no? En el mesencéfalo, por ejemplo, se encuentran los núcleos del tercer y cuarto par. A nivel de la protuberancia se encuentran los núcleos del quinto, sexto y séptimo par. En el bulbo se encuentra el noveno, décimo y porción vulvar de los pares, el doceavo y el onceavo y el doceavo, ¿no? Que es en este caso eh, el espinal y el eh, hipogloso, ¿no? Que se encarga del movimiento de la lengua. En la médula también se pueden encontrar todavía núcleos del onceavo par craneano, ¿no? Que va a irrigar lo que es el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Siguiente. Acá también para ver cómo se ubica el ascórtico nuclear por dentro del resto de la vía a partir de los pedúnculos cerebrales, ya en la parte más pasando la cápsula interna. Estos grupos de fibras pues cruzan la línea media para hacer sinapsis en la segunda neurona que se encuentra en los núcleos motores de los pares craneales, comenzando en el tercer par craneal, ¿no? Hemos mencionado el motor ocular común, es el primer par craneal de la vía corticonuclear, ¿no? En sí también hay que tener en cuenta de que el cruzamiento que ya se produce, ¿no? En la parte donde se encuentra el núcleo. Entonces, el núcleo de esta, del canal donde está llegando la vía motora, pues puede tener doble inervación, ¿no? Como el caso del facial. Por eso que una parálisis facial central solo afecta del ojo hacia abajo, ¿no? Porque tiene doble inervación. Al igual que los demás nervios craneales que reciben inervación superior. Siguiente. Eh, bueno, acá para ver básicamente la ubicación de los núcleos, ¿no? A nivel del tronco cerebral, ¿no? Empezando en el mesencéfalo, la protuberancia,
y el bulbo, ¿no? Como les mencionaba, el núcleo más grande motor es el del facial, ¿no? Porque va a inervar muchos músculos de la cara, lo cual hace de que este nervio sea pues muy importante, que especialmente cuando se producen patologías como las parálisis faciales, ¿no? Que pueden ser centrales o también periféricas, ¿no? Y luego bajando ya se encuentran los núcleos del sexto, del noveno, décimo, décimo primero y el décimo segundo, ¿no? A nivel incluso vulvar, incluso ahí algún núcleo llega hasta la médula misma. Siguiente. Entonces las corticonucleas se agotan en la mitad inferior del bulbo, ¿no? En el núcleo del hipogloso, que es el último núcleo, que es y ahí termina, ¿no? Esta vía corticonuclear, porque las fibras ya llegan pues cortitas, ¿no? En el núcleo del hipogloso mayor, la parte ya vulvar y casi cerca a lo que es la médula espinal, ¿no? La parte cervical. Entonces, igual, ¿no? Que esta vía corticonuclear, la vía corticoespinal también termina ya a nivel dorso lumbar, ¿no? En la parte más inferior de la médula. Siguiente. En resumen, la vía corticonuclear o geniculada se origina en la corteza motora, en la cápsula se ubica a nivel de la rodilla. Algunas fibras se van directamente sobre los núcleos motores, por ejemplo, el quinto, el séptimo y el décimo segundo, ¿no? Las mayores fibras pues, terminan en núcleos reticulares, en el tracto córtico reticulonuclear y antes de alcanzar los núcleos a nervios craneales. También es importante tener en cuenta que la mayoría de los núcleos de los nervios reciben pues fibras corticonucleares bilaterales, como les mencioné, por eso que las parálisis de estos nervios, especialmente el facial, es parcial, ¿no? No es completa. Siguiente. ¿Cuál es el significado funcional de esta vía? Pues va a controlar las actividades motoras precisas y voluntarias en coordinación con la vía extrapiramidal, ¿no? De lo que es los nervios craneales. Frena y controla numerosos impulsos que llegan a las motoneuronas de las astas anteriores, y pone en marcha la actividad de las neuronas alfa, gamma y el movimiento voluntario, ¿no? Las lesiones de la vía piramidal pueden producir pues monoplegias, paraplegias o hemiplegias básicamente, ¿no? Especialmente de la vía córtico-espinal. Siguiente. La vía extrapiramidal, en este caso, pues también tiene unas funciones como la presión de movimiento, ejecución de movimientos finos de la mano, y no se necesita, pues, ¿no? Una vía intacta para producir, pues, movimientos voluntarios, pero sí para la rapidez y agilidad durante el movimiento, ¿no? Especialmente en la mano. Siguiente. Como hemos dicho, la vía extrapiramidal, pues, está básicamente ligada a la vía piramidal, porque los movimientos que produce la vía piramidal no tienen una coordinación específica, ni tampoco pues son muy finos, ¿no? Por eso que la vía extrapiramidal es la encargada de que este movimiento producido en la vía piramidal pueda tener pues el objetivo que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, el escribir, el hacer algo muy fino con la mano, ¿no? Incluso el caminar con los pies, algún movimiento especial, ¿no? El poder patear una pelota, poder tener mayores habilidades de movimiento, ¿no? Esta vía piramidal está constituida por los axones que no forman la vía piramidal, ¿no? Y que descienden desde el encéfalo a la médula espinal, donde va a inervar también a las motoneuronas alfa. O sea, llegan a las mismas motoneuronas que lo que es la vía piramidal, ¿no? O sea, la inervación de las motoneuronas alfa es doble, ¿no? Tanto en la vía piramidal por el haz córtico espinal como también por la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal, porque sus vías no pasan a nivel de las pirámides vulvares, y su función es ordenar los impulsos para efectuar el movimiento, ¿no? Claro, no pasan por las piernas porque no están juntos a la vía piramidal. Está formado por regiones extrapiramidales de la corteza cerebral y por una serie de núcleos corticales, ¿no? Como son el globo pálido, ¿no? Que se encuentra en
em, en los núcleos basales, ¿no? Del cerebro, y también a nivel de lo que es el núcleo subtalámico, el núcleo vestibular, el núcleo rojo, etcétera, que facilitan o inhiben reacciones motoras, ¿no? Como por ejemplo ajustar el movimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de coordinación de movimientos, pues tiene que tener siempre una función que cumple lo que es el cerebelo, ¿no? Que también hay conexiones que van hacia el cerebelo, y lo que son los ganglios basales, ¿no? En los cuales, pues, se encuentran núcleos de neuronas que van a corresponder a la vía extrapiramidal. Siguiente. La vía extrapiramidal, esta vía comprende, pues, las siguientes estructuras, ¿no? Que son la corteza motora, el cuerpo estriado, el núcleo rojo, núcleos vestibulares y la sustancia negra, ¿no? Entonces, todos estos son pues estructuras y básicamente núcleos de células, cuerpos celulares, los axones, ¿no? Que se van a proyectar a la parte más, a todo lo que es la corteza, digo, la médula espinal especialmente, las motoneuronas alfa, ¿no? Y estos núcleos mantienen pues conexiones con lo que es la formación reticular que se encuentra a nivel tronco cerebral, el tálamo, ¿no? Que también tiene sus funciones motoras, la corteza cerebral, ¿no? Obviamente donde inicia todo, el cerebelo, que es también encargado de coordinar movimientos y también de mantener el tono muscular normal para que se pueda uno poner de pie. El hipotálamo, ¿no? Porque el hipotálamo tiene funciones endocrinas que hacen de que la función motora también pueda realizarse. Y termina pues en estos niveles, puede causar tanto alteración. La función de la vía extrapiramidal, pues, es mantener las posturas, el equilibrio, mientras se realizan pues movimientos voluntarios. También se encarga de controlar movimientos asociados o involuntarios, ¿no? Y el control automático del tono muscular también se encarga la vía extrapiramidal con lo que es el cerebelo, ¿no? Por eso, cuando veamos y encontremos alteraciones en lo que es el tono muscular o el movimiento, pues, o hay una rigidez, una espasticidad o también eh, una pérdida del tono, pues tenemos que pensar siempre en lesiones a esos niveles, ¿no? Y cuando encontramos aumentos del tono muscular, como por ejemplo en enfermedades como el Parkinson, pues tenemos que referirnos a lo que es la vía extrapiramidal. Pero también puede haber aumento del tono con lesiones de la vía piramidal, ¿no? A lo que vamos a llamar espasticidad, ¿no? Espasticidad cuando hay un aumento del tono en la vía extrapiramidal, y rigidez cuando hay aumento del tono en la vía extrapiramidal, ¿no? Entonces ahí vamos a ver sus signos, ¿no? Como son de la navaja, el signo de la navaja en lo que es la espasticidad, y el signo de la rueda dentada, ¿no? Que se ve en lesiones de la vía extrapiramidal. Siguiente. Las vías extrapiramidales, como mencionamos, pues se forman en lo que es los ganglios basales y también a nivel del tronco cerebral, y de ahí pues van a ir hacia las motoneuronas alfa de la médula. Entonces, estas vías piramidales están formadas por regiones extrapiramidales de la corteza cerebral y por una serie de núcleos subcorticales, ¿no? Como son el núcleo rojo, el núcleo vestibular, la formación reticular, etcétera, ¿no? También a nivel de lo que es los ganglios basales, y que facilitan pues o inhiben las reacciones motoras, ¿no? En este caso van a ajustar el movimiento y la coordinación también. Estas vías son la vía rubroespinal, ¿no? Su nombre dice, ¿no? Rubro, que va de la sustancia del núcleo rojo hacia la médula espinal. La vía tectoespinal, ¿no? Que va del tectum, ¿no? O sea, de la base de lo que es el mesencéfalo hacia lo que también es la médula.
vestíbulo espinal, ¿no? De la parte vestibular, la parte está relacionada con el movimiento, ¿no? Pues que muchas veces cuando uno da vueltas, por ejemplo, pues altera la vía vestibular, ¿no? Y empieza a caminar con dificultad, es porque también se altera toda esta vía, ¿no? La vía reticuloespinal también que empieza la parte reticular del tronco y termina en la médula. Siguiente. La vía rubroespinal primeramente, ¿no? Como mencionamos, esta empieza en el núcleo rojo del mesencéfalo, ¿no? Y va a recibir fibras, pues, aferentes de la corteza motora y del cerebelo también. Entonces, al tener esas aferencias, pues, salen axones del núcleo rojo hacia lo que es la decusación tegmental anterior, del cual desciende hasta la médula espinal, ¿no? A través de la protuberancia y el bulbo raquídeo, y termina, pues, en el cordón lateral de la médula espinal, ¿no? En el asta gris de la médula espinal. ¿Y qué función cumple esta vía rubroespinal? Pues, control sobre los músculos flexores de los miembros, siendo excitador para las neuronas motoras de estos músculos, ¿no? O sea, eh, ayuda pues en la flexión básicamente de la musculatura de lo que es miembros superiores y miembros inferiores. Siguiente. La vía tectoespinal tiene su origen en el colículo superior del mesencéfalo, ¿no? En el tectum, lo que se denomina el tectum, que es el colículo. Ahí hay sustancia gris, son los núcleos, se cruzan, hay una decusación tegmentaria posterior, ¿no? Van a llegar a la médula espinal por el cordón blanco anterior de la médula, por la fístula, por próximo a lo que es a la fisura medial anterior, ¿no? Que es la fisura que está en la médula, que donde hay líquido cefalorraquídeo. Y termina en el asta gris anterior cervical, básicamente, esta vía, ¿no? Y su función es, pues, mediar el movimiento reflejo en respuesta a estímulos visuales, ¿no? Entonces, responde básicamente con un estímulo visual y media movimientos reflejo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos por chocar, ¿no? En algo, entonces inmediatamente ponemos la mano sobre la cara, ¿no? Para protegernos. Entonces, es un acto reflejo complejo y rápido, ¿no? Que se ocasiona con algún estímulo sensitivo y la respuesta va a ser, pues, básicamente motora. Siguiente. La vía vestíbulo espinal, ¿no? Como ven en el gráfico donde empieza a nivel de lo que es eh, a nivel del puente, ¿no? En el núcleo vestibular y va hacia la médula, ¿no? Esta vía recibe, pues, información del sistema laberíntico, tanto en la vía vestibular como también la vía cerebelosa, ¿no? Entonces se puede, pues, producir mareos básicamente en la marcha, ¿no? Algunos axones del núcleo vestibular descienden, pues, homolateral por el bulbo raquídeo, o sea, por el mismo lado, hasta el cordón blanco anterior de la médula espinal, ¿no? Y hacen sinapsis en el asta gris anterior de la médula espinal. Su función es recibir información del sistema laberíntico, vía vestibular y el cerebelo también. Es excitador y controla los músculos extensores de la postura, ¿no? Básicamente a nivel troncal, que hace de que una persona pueda estar sentada o también de pie, ¿no? Siguiente. La vía retículo-espinal es entre la vía extrapiramidal más grandes, ¿no? Se encuentra la protuberancia en el área retículo-espinal pontina, pasa por el bulbo raquídeo en la vía retículo-espinal vulvar y sus axones, pues, van directos hacia la médula espinal y algunos axones son cruzados, ¿no? Y también directos hacia lo que es la médula espinal. Forman, en este caso, el tracto ponto-retículo espinal, ¿no? Que va bajando desde el puente a la sustancia reticular y luego a la espina misma, a la médula, formando el tracto bulbo-retículo espinal y desciende al cordón anterior de la médula.
Ingresan por los cordones grises anteriores de la médula espinal, facilitan o inhiben también la actividad de la motoneurona alfa y gamma, ¿no? Función, pues, influyen en el movimiento voluntario, actividad refleja y también el tono muscular. Siguiente. Bueno, en la vía extrapiramidal, pues, ¿cuál es su significado funcional? Es la vía de la motilidad, pues, córtico-subcortical. En este caso va a regular el tono muscular y también proporciona a los movimientos voluntarios e involuntarios un carácter especial y propio de cada individuo, ¿no? Por ejemplo, no todos tienen las mismas habilidades, ¿no? En la parte motora para poder realizar unas actividades, con más facilidad pueden hacer algo con las manos, ¿no? Obras de arte, o en caso de los deportistas también, ¿no? Algunos, por ejemplo, juegan mejor fútbol porque tienen algunas habilidades más desarrolladas, ¿no? En lo que son tanto la vía piramidal como extrapiramidal, porque al final es solo movimiento, ¿no? Pero movimiento que con la práctica se ha hecho ya más rápida de poderlo desarrollar, ¿no? Eh, Interviene también junto a la vía piramidal en la ejecución de patrones de actividad motora, ¿no? Por ejemplo, jugar, bailar, escribir, etcétera, ¿no? Y cuando hay fallas o lesiones en el sistema extrapiramidal, estas actividades motoras no se realizan correctamente, ¿no? Entonces hay aumentos del tono, hay disminuciones de movimientos o puede aparecer movimientos involuntarios, ¿no? Por ejemplo, el movimiento involuntario más frecuente en lo que es una lesión a la vía extrapiramidal son los temblores, ¿no? Puede haber diferentes tipos de temblores también, y no es todo temblor es Parkinson, ¿no? Como a veces lo catalogan, pero sí tenemos que ver que hay movimientos involuntarios que se presentan, pues, muchas veces por la edad o en algunos casos por lesiones cerebrales. La vía extrapiramidal también actúa en el control cognitivo o en el conocimiento de la sucesión de movimientos a realizar, ¿no? Por ejemplo, poner en marcha, pues, un automóvil. Siguiente. Cuando hay una alteración de la vía extrapiramidal, pues va a haber alteración del tono muscular, ¿no? El paciente va a estar hipotónico y a veces incluso va a dificultar más la marcha, ¿no? Movimientos involuntarios anormales, entre ellos más frecuente el temblor, puede haber coreas, distonías, atetosis, tics, etcétera, ¿no? Que hacen de que aparezcan movimientos anormales a consecuencia del daño en la vía extrapiramidal. Y los trastornos del equilibrio también, ¿no? Pues vestibulares o cerebelosas, ¿no? Pero también alteraciones de esas vías, especialmente la vía que hemos visto que va desde vestibular, vestíbulo espinal, pues también puede producir mareos o dificultad o inestabilidad para la marcha. Siguiente. Justo acá tenemos algunas, algunos movimientos involuntarios que se presentan por daños en la vía extrapiramidal, ¿no? Por ejemplo, una atetosis, ¿no? Que es una variación involuntaria de movimientos lentos, son irregulares y repetidos, ¿no? En el tiempo son más distales, o sea, más en los dedos, se puede decir. Las distonías son trastornos en el movimiento por contracciones sostenidas de los músculos, causan torcedura y movimientos repetitivos o posturales anormales, involuntarios y a veces hasta dolorosos, ¿no? Como la tortícolis, por ejemplo, ¿no? Hay una distonía porque ese músculo se contractura y hace que el dolor sea muy intenso, ¿no? Luego están las coreas, ¿no? Que son movimientos involuntarios breves, irregulares, repetitivos y rápidos, ¿no? Y a veces similares a movimientos voluntarios. Por ejemplo, un paciente coreico, pues camina como si estuviera bailando, ¿no? Un movimiento diferente. Movimientos corporales de las extremidades y cara que son rápidos también, ¿no? Entonces, al principio, pero luego se vuelven mucho más lentos también. El balismo se refiere a un movimiento involuntario de gran amplitud y proximal, generalmente de la extremidad superior, ¿no? Es unilateral, pues se llama hemibalismo. Entonces, estos hemibalismos también pueden ser consecuencia de lesiones de los ganglios basales. Y como les mencioné, el temblor, que son movimientos rítmicos producidos por la contracción alternante de grupos musculares antagónicos, puede ser a consecuencia de lesiones extrapiramidales o también hay idiopáticos, como los temblores esenciales, ¿no? Que son más frecuentes incluso. Siguiente. ¿Qué patologías o enfermedades asociadas podemos encontrar en las lesiones extrapiramidales? Por ejemplo, movimientos involuntarios caracterizados por la alternancia rápida y rápida sucesión de contracturas, ¿no?
y relajación de un músculo con su hiperextensión, ¿no? Esto vamos a llamar los clonus, ¿no? Los cuales son una exageración de los reflejos también. La corea de Huntington, pues, enfermedad que se caracteriza por corea, o sea, movimientos así lentos en la cabeza, la cara, los brazos, ¿no? Como bailando, camina. Y también, junto a una demencia y alteraciones conductuales, pues el corea de Huntington se presenta como un síndrome de difícil control, ¿no? Siguiente. Bueno, yo creo que esto lo vamos a hacer para la segunda clase. Cuando hacemos virtual, una hora es suficiente porque si no se van a dormir, ¿ya? Entonces, esto vamos a terminarlo en la siguiente clase con la exposición del otro grupo que le corresponde, ¿no? Primero hacemos la clase y luego la exposición. ¿Alguna pregunta? Ya, ya chicos, ahí quedamos entonces, ¿ya? Nos vemos el siguiente jueves, que sí tiene que ser presencial porque hay exposición, ¿ya? Es- Está bien, doctor, gracias. Ya, nos vemos chicos, hasta el jueves. Chao.